Orden y progreso, o mejor dicho, órdenes y ascenso. El ministro de Justicia de Brasil está entre la espada y la pared. Las revelaciones de un medio local le señalan de haber apartado a Lula da Silva de la carrera presidencial que casualmente ganó Bolsonaro. De nuevo la corrupción, de nuevo Lava Jato a la sombra de Brasil, del Brasil de Bolsonaro. Ese que decía que odiaba a los corruptos, ese que decían que era el Mesías en la tierra para liberar al país de esta lacra, ese que ha nombrado y nombró a Sergio Moro como un superministro de Justicia tras haber terminado casi su labor en ese polémico caso y que habría asesorado a la Fiscalía para quitarse a Lula de en medio, quién sabe, para dejarle en la cuneta, para inhabilitarle mandándole a prisión cuando era juez en el tribunal que trataba precisamente ese caso. Así que ¡boom! Nos ha estallado la bomba, bomba en las manos de Bolsonaro y también en las nuestras. Bomba sobre todo a su transparencia y bomba a su ministro más implacable, porque parece que le ha salido una mancha bastante grande en ese currículum tan inmaculado que decían que tenían. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom vamos a hablar de las cloacas brasileñas, donde la peste del tráfico de influencias o donde los intereses políticos parece que siguen desprendiendo un hedor que impregna las instituciones judiciales y que podría llegar hasta el Palacio Presidencial. Cuidado. Empezamos. Vamos a dejar algo muy claro. Se oye mucho sobre la estrategia de investigación del juez Moro. No la tengo. Las personas que investigan o que deciden qué hacer son el fiscal público y la policía. Me lavo las manos. Yo no intervengo, yo no tengo ninguna estrategia, yo no ayudo a nadie a plantear cómo se debe llevar a cabo una acusación. Ya lo han escuchado, es el mensaje de Sergio Moro, el que fuera el juez del caso Lava Jato, con decenas de implicados y presuntos sospechosos, entre los que destacaba el expresidente brasileño Lula da Silva, que terminó con esta sentencia. La Fiscalía Federal acusa al señor Luis Ignacio Lula da Silva como dirigente principal del esquema de corrupción descubierto durante la operación Lava Jato. El fiscal Dallagnol, una figura controvertida porque siempre se había sospechado de que ambos, tanto él como Moro, habían trabajado juntos como equipo, pero nunca se sabía, bueno, pues está en el punto de mira. Había algunas dudas de que el señor Moro habría podido guiar, ayudar, le habría mostrado el camino más fácil a este procurador, como denominan en Brasil, para llevar a cabo esta acusación, porque, amigos, se acercaban las elecciones y Lula podía ser peligroso para los intereses del que fuera candidato, y es hoy el presidente Bolsonaro. ¿Por qué? Porque las encuestas daban como ganador a Lula en los comicios en los que no pudo participar por haber ido a prisión. Creo que lo van cogiendo. Por supuesto que Moro defiende que fue imparcial, que fue muy imparcial, neutro, ¿no? Ya lo han escuchado al inicio del programa, porque de sobra sabe que una actuación coordinada entre el juez y el Ministerio Público fuera de las audiencias y autos vulnera el principio de imparcialidad, esa que dice que tuvo, que está recogido en la Constitución y en el Código de Ética de la Magistratura, pero ahora se enfrenta incluso a la petición del Colegio de Abogados de Brasil de ser suspendido de su cargo, al igual que otros fiscales involucrados. No se puede obviar, sin embargo, la gravedad de los hechos, lo que demanda plena investigación imparcial y exenta, en la medida en que estos involucran a miembros del Ministerio Público Federal, a un exmiembro del Poder Judicial y la posible relación de promiscuidad en la conducción de acciones penales en el marco de la Operación Lava Jato. En este marco se recomienda que los involucrados se aparten de los cargos públicos que ocupan, especialmente para que las investigaciones transcurran sin ninguna sospecha. Las revelaciones del medio de Intercept, aquí le tengo a mi espalda, cuya fuente de la filtración no ha sido revelada, han dejado en evidencia esa narrativa de que en el caso Lava Jato se llevara la imparcialidad y la igualdad, ¿no? Y que no hubiera ninguna coordinación entre precisamente ese juez, el juez Moro, y los fiscales que llevaron a cabo esa acusación para el encarcelamiento de Lula. Lo que pasa es que ahora debe ser que la ley, o quizá la Constitución, han debido cambiar y que este tipo de autoridades jurídicas, sí que pueden hablar en este proceso con otras personas. Debe ser que el señor Moro ahora escribe unas normas a su medida. Yo hablo con el fiscal, hablo con los abogados, hablo con la policía. Es algo normal. Todo de lo más normal, de lo más normal. Así que, bueno, además de estas publicaciones, de esos mensajes de textos, de las conversaciones, lo importante ahora es matar al mensajero, es decir, se lo voy a explicar, que se olvide la irregularidad que se ha podido cometer eventualmente pasándose por alto la Carta Magna, por ejemplo, y que se persiga a aquellos que han logrado esos supuestos mensajes. Al menos para el actual ministro de Justicia, para el hijo del presidente Bolsonaro, es lo más importante. Olvidemos si ha habido un proceso dirigido. Debemos saber quién ha escuchado que estábamos, eso sí, haciendo trampas.
No, esas acusaciones publicadas por The Intercept no son ciertas y su origen está vinculado a un ataque criminal. Incluso no reconociendo la fiabilidad de los mensajes difundidos, admitimos que pueden resultar incómodos para algunas personas y lo sentimos profundamente. En realidad me manifesté ayer. No vi nada especial en los mensajes. Hubo una invasión delictiva de los celulares de los fiscales. Para mí es un hecho bastante grave esa invasión y esa divulgación. Y en cuanto al contenido, en lo que respecta a mi persona, no vi nada del otro mundo. Lo que le ha impactado mucho a la gente es cómo se trata con normalidad la invasión del celular de un ministro, de fiscales y de periodistas por parte de un hacker para que se publiquen en determinados periódicos el fruto de esos crímenes, los mensajes vacíos. ¿A quién le sirve este tipo de prensa? Pues ya lo han visto, se persigue a quien ha conseguido esos mensajes. Desde luego que si se ha escuchado de forma ilegal se debe investigar y perseguir a la o las personas que lo hayan hecho así, ¿no? Pero eso no nos debe distraer tampoco, disipar del verdadero horizonte que nosotros, que el de esa confabulación, que de ese compadreo que ha llevado a cabo pues tanto el Ministerio Fiscal como el juez y que ha llevado a un inocente a la cárcel. Y lo que es más importante, ha llevado al que podía ser hoy quizá el presidente de Brasil. Tanto habría sido intentado ese boicot de la carrera electoral de Lula da Silva mediante esas artimañas que una de las revelaciones de Interceptor dice que el 28 de septiembre del 2018, a menos de 10 días para la primera vuelta de las elecciones, ojo, un juez de la Corte Suprema sí que autorizó a Lula, entonces que ya estaba condenado, cuidado también a 12 años de prisión por corrupción, a dar entrevistas a medios, algo pues que fue muy comentado entre los implicados en estas escuchas, ¿no?, con los mensajes. Y casualidades de la vida o no, el Partido Novo presentaba un recurso al que un juez reaccionó dictando una medida cautelar mediante la cual se prohibía a Lula dar entrevistas. Y hay que decirlo, las entrevistas son un medio muy usado en Brasil para captar los votos de los indecisos. Así que, como ven, parece que todo huele un poco mal. Momento de analizar todo lo que está pasando en Brasil, de qué forma podría cambiar el estatus de Lula y, ante todo, de qué forma reacciona la gente en la calle. Nosotros les vamos a mostrar de momento cómo está ese pulso a la sociedad. Creo que es una sorpresa porque un juez debe ser imparcial. Yo tenía una imagen diferente de Sergio Moro como juez y ahora estoy totalmente sorprendida. El pueblo está interesado en saber qué es lo que ocurrió realmente en los bastidores de la Operación Lava Jato. Particularmente yo no encontré nada realmente anormal. Fue una conversación particular en un ambiente privado. Por eso no vi ningún tipo de maldad ni nada que puede perjudicar la imagen de Sergio Moro. Bueno, pues ahora sí, habiendo escuchado a los brasileños, como han visto que se dividen, indignación, incertidumbre, algunos están a favor, otros en contra de investigar lo que ha pasado, la preocupación por cómo alguien también puede hacerse con las comunicaciones de los miembros del Cuerpo Judicial Nacional, pues vamos a empezar nuestra charla. Estamos en las redes sociales, va a aparecer ahora mismo en sus pantallas, ya saben en las que estamos, y para ello contamos hoy con Ariel Goldstein, autor del libro Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, y con el abogado Enrique Santiago Romero, quien también es diputado en las Cortes Nacionales de España por Unidas Podemos e Izquierda Unida. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Ariel, Enrique, voy a empezar por Ariel, por el impacto que ha tenido en el tema de Latinoamérica. Parece que todo sigue como una cadena bastante clara. Lula se presenta, es favorito como candidato, se le incriminan esos crímenes, se le quita de la carrera electoral, Bolsonaro presidente, y de repente el juez Moro se transforma en este superministro de Defensa. Parece de película, pero así ha sido. Ariel. Bueno, sí, efectivamente, esto no vendría a sorprender a demasiadas personas, porque los que veníamos siguiendo la actualidad brasileña y una serie de acciones que había tomado el juez Sergio Moro desde Curitiba cuando era el director de la Operación Lava Jato, percibíamos que, si bien la mayoría de los políticos de Brasil cayeron, los más importantes, en las redes de Lava Jato y terminaron presos, había un especial éncono, una animadversión con respecto al Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, que el juez Sergio Moro liberó
los audios a la cadena Globo, que fueron decisivos para que caiga el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Cuando Lula iba a asumir la jefatura de gabinete. Por ejemplo, que el juez Sergio Moro liberó los testimonios de Antonio Palocci, el exministro de Economía, para incidir en la elección. Y también este tema que surge ahora a través de The Intercept Brasil, de la negativa a Lula para dar la entrevista porque supuestamente eso iba a favorecer a Haddad, lo cual está hablando de un caso de censura grave para la democracia de Brasil y nos hace pensar, bueno, que efectivamente bajo el gobierno de Bolsonaro y también uno podría decir del gobierno de Michel Temer, porque Michel Temer pavimentó el camino también para ese proceso de marcha hacia una regresión en la democracia de Brasil, estamos en una situación donde la democracia está en peligro, ¿no? Ariel, me gustaría preguntarle a Enrique. Enrique, como jurista, las pruebas que muestra el medio de Intercept tienen la acusación de haber sido a través de un hackeo, a través de una piratería o a través de unas escuchas ilegales. ¿Eso para abrir una investigación o para abrir un proceso, algunas acusaciones, tiene alguna validez para que nuestros espectadores se hagan más o menos una idea? Porque si se han obtenido de forma ilegal, desde mi punto de vista, creo que no valdrían ahora mismo para nada. Bueno, eso depende del sistema procesal de cada país. Efectivamente hay teorías que dicen que las pruebas obtenidas ilícitamente son pruebas que no pueden tenerse en consideración en un proceso, pero ese no es el caso. Lo que esto ha puesto de manifiesto es que ha habido toda una operación fraudulenta, de fraude procesal y una cadena de prevaricaciones judiciales una detrás de otra para apartar al Partido del Trabajo, al candidato Lula da Silva de la carrera presidencial en Brasil y para inhabilitarlo políticamente. Si para inhabilitarlo hacía falta meterlo en prisión, pues se le metía en prisión. Es decir, así una operación, lo que se denomina lawfare, de guerra jurídica de manual. Igual que en su momento se hizo contra Cristina Kirchner o contra el presidente Correa en Ecuador, o como previamente se hizo contra Dilma Rousseff en Brasil, o como se ha estado haciendo y continúa haciéndose contra el dirigente de la izquierda colombiana Jesús Santrich en Colombia. Ahora mismo, Ariel, la situación en la que se encuentra Bolsonaro, sabemos que ha tenido reuniones con Moro, es bastante delicada. Es decir, un cargo al que él le ha dado casi unos poderes plenipotenciarios en cuanto a la seguridad, en cuanto a la justicia, que es una de las carteras más fuertes por las que apostaba Jair Bolsonaro en su carrera electoral, se ve manchado por algo que él mismo repudiaba, que era ese tráfico de influencias o esa corrupción, en este caso una prevaricación a nivel judicial. Así que Bolsonaro un poco ahora mismo en la cuerda por, digamos, uno de sus hombres más fuertes. Sí, efectivamente estoy de acuerdo, porque el dispositivo de poder con el cual Bolsonaro se hace elegir para la presidencia, triunfa en las elecciones, está muy nutrido del clima de época que creó Sergio Moro a través de la Operación Lavallato. Esta idea de que por un lado están los honestos y por el otro están los corruptos, ¿no? De que Bolsonaro representaría un político puro, ajeno a las causas de corrupción, y entonces Moro, que es el ministro más popular hasta este escándalo, era el ministro más popular del gobierno de Bolsonaro, le da todo un aura de moralidad, de pureza al gobierno, de lucha contra las mafias y la corrupción, que entra en crisis un poco si es que este escándalo permanece, ¿no? Porque los medios más importantes de Brasil, por ejemplo la cadena Globo, entre otros, han apoyado mucho la Operación Lavallato, que, insisto, no solo encarceló a Lula, sino que también puso en la cárcel a otros políticos como Sergio Cabral, que era el gobernador de Río de Janeiro, pero efectivamente estaba sesgada contra el PT. Pero digo, hay una asociación entre los medios de comunicación y la Operación Lavallato que hay que ver, que por más que estas revelaciones sean importantes para aquellos que estamos atentos a lo que sucede en Brasil, en las tramas de poder que se construyen, hay que ver si realmente logra trascender y representa efectivamente un golpe para el gobierno de Bolsonaro irreversible o no. Enrique, me gustaría un poco seguir indagando un poco en este proceso judicial, porque quizá muchas de las personas que nos están viendo no lo puedan controlar. Lo que habría hecho por encima, digamos, de la ley o fuera de la ley el señor Moro sería el haber coordinado con la Fiscalía la acusación, cómo debería haber ido la acusación,
para que se adelantara ese proceso, digamos, judicial e incriminar al señor Lula da Silva, lo cual, haciéndolo fuera de los autos, digamos, de las reuniones que tengan para desarrollar ese juicio, es algo ilegal. Efectivamente, lo que se pone de manifiesto es cuando menos un posible delito de prevaricación, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas el señor juez, en este caso el juez Moro, además no una, sucesivas, todas las que se hubieran dictado en el procedimiento. Estamos además ante un caso evidente de fraude procesal, es decir, haber invertido o haber utilizado fraudulentamente las normas del procedimiento judicial por un interés propio. Y para que lo entiendan nuestros telespectadores, o sea, lo que estamos es un concierto, ante un concierto para delinquir, una operación de conspiración, donde el que ha de ser juez, instructor, juez de garantías, convenia, se pone de acuerdo con el acusador para indicarle cómo tiene que acusar. Es decir, el juez de garantías se convierte en el acusador, se convierte en dos partes del proceso. Ajá. Esto jurídicamente es más que suficiente para que de inmediato se abra un incidente de nulidad de las actuaciones, un recurso extraordinario por haber aparecido en el caso Lavallato, haber aparecido indicios que no se habían conocido hasta este momento, indicios que ponen de manifiesto una inmensa manipulación. Es decir, los abogados de Lula deberían ya instar la nulidad de las actuaciones para que de inmediato y cautelarmente Lula fuera puesto en libertad hasta que se resuelva sobre la evidente nulidad de las actuaciones. Esa es un poco la cuestión, yo creo, Ariel, que ahora mismo hay en las calles de todo Brasil. Un poco de incredulidad entre lo que ha pasado, porque un juez como Moro, también el señor Dallagnol, que para unos eran como los héroes anticorrupción que iban a extirpar este mal que había en Brasil, han quedado ahora mismo un poco manchados. Alguien a quien se había estigmatizado como el señor Lula da Silva había sido enviado a prisión y ahora parece que esto abre una oportunidad a que cambie ese estatus de momento que tiene, y creo que es un poco la incertidumbre lo que puede imperar ahora mismo ante los siguientes pasos que pueda haber y ante las siguientes publicaciones, porque esto solo es casi un 1% de lo que se ha dicho que se puede publicar. Sí, efectivamente, va a ser un momento de tensión en la política de Brasil, porque por un lado está el gobierno de Bolsonaro, la mayoría de los medios de comunicación, algunos aspectos importantes del Poder Judicial, y del otro lado está el sitio de Intercept, que es un pequeño sitio de internet, que Glenn Greenwald, el periodista que divulgó esta situación, inteligentemente va soltando los datos en distintos días para que el tema permanezca en la agenda que tuvo y con los principales medios. Pero para el gobierno de Bolsonaro, en este momento donde Bolsonaro está cayendo en las encuestas, en la aceptación popular, una liberación de Lula representaría un golpe muy fuerte, porque Lula sabemos que tiene un carisma muy fuerte, un apoyo muy fuerte de los sectores populares, y representaría un golpe importante para un gobierno que está en un momento difícil, tanto desde el punto de vista económico, del bajo crecimiento de Brasil, como desde el punto de vista de las acusaciones a los hijos de Bolsonaro de estar vinculados a las milicias de Río de Janeiro, como desde el punto de vista de esta crisis con Sergio Moro, y a la vez las luchas entre los militares en el gobierno y los olavistas, los fanáticos de Trump que están en Estados Unidos, Olavo de Carvalho y algunos de los asesores de Bolsonaro, el canciller Ernesto Araújo, esas dos facciones del gobierno que tratan de devorarse unas a otras. Todo eso es un panorama muy problemático, y la liberación de Lula en este contexto sería más problemas para un gobierno en un momento de dificultades, ¿no? Ariel, me gustaría hacer un poco hincapié con Enrique en algo que ha notado y quizá pueda pasar desapercibido, pero es que ahora mismo tanto el señor Moro como el señor Dallagnol, como también hemos visto como ha tuiteado el hijo de Jair Bolsonaro, lo que están diciendo es que se ha caído en una acción criminal a través de ese hackeo, digamos, poniendo ese parapeto o esa cortina, diciendo que quizá ese delito sea al que hay que perseguir, intentando ocultar un poco la trama que ha habido detrás. Es decir, lo cortés no quita lo valiente en este caso, Enrique. El que se haya conseguido de una manera ilegal o no, que está por demostrar porque la fuente ni tan siquiera lo ha revelado, tampoco puede poner una venda en los ojos de lo que ha sucedido realmente detrás en todo este proceso.
Bueno, en primer lugar, no sabemos si el periodista o el medio que lo está revelando es quien lo ha conseguido de forma legal o ilegal. No sabemos si alguien que ya tenía estos materiales se los ha entregado, pero en todo caso, en cualquier sistema jurídico de un Estado de Derecho, es obligación de cualquier ciudadano, de cualquier persona que tiene conocimiento de un delito de persecución pública, como es este caso, una prevaricación judicial, es obligación ponerlo en conocimiento de las autoridades. Es decir, al margen de cómo se hayan conseguido esos materiales, lo que podría ser delito es que un periodista o cualquier persona conociera elementos que ponen de manifiesto una prevaricación judicial y no lo difundiera, no lo pusiera en conocimiento de las autoridades. Eso sí que es un delito de ocultamiento, de encubrimiento o de complicidad con el delito que se omite poner en conocimiento de las autoridades. Un minuto me queda apenas para cada uno. Ariel, ¿en qué estado se queda ahora mismo tanto la democracia como el sistema judicial de Brasil? Porque hasta el Colegio de Abogados ha pedido que se retiren todos los fiscales que están implicados. Yo no sé si el señor Moro va a poner a disposición su cargo. Yo creo que quizá no sea así, aunque quizá Bolsonaro sí le vaya a enseñar la puerta si ve que le perjudica en la presidencia. Pero ¿en qué estado se queda todo esto? Apenas un minuto me queda para terminar con Enrique. Bueno, creo que se abre una lucha muy fuerte en el Poder Judicial entre Moro, por ejemplo, y Gilmar Méndez y Celso Di Mello, importantes miembros del Supremo Tribunal Federal, sobre qué significa esto. Entonces, algunos van a querer desplazar a Moro y Moro va a querer resistir en el cargo como ministro de Justicia. Y esto va a exacerbar una crisis de lucha de poder que vive el Poder Judicial hace varios años. Entonces habrá que ver el próximo capítulo para ver cómo sigue, pero sin duda va a haber muchas tensiones en Brasil. Y Enrique, ahora mismo a nivel judicial, nos decías que inmediatamente los abogados de Lula da Silva debían tomar cartas en el asunto, se debía abrir un proceso. ¿Cuáles son las posibilidades que puede manejar o las cartas que puede jugar la defensa del expresidente, y si podríamos estar de nuevo hasta que se revisara ese proceso, ese caso de Lava Jato, viendo cómo se ha procedido por parte de la Fiscalía y del propio juez que debía impartir justicia en todo este proceso? La propia Fiscalía de Brasil debería pedir la nulidad de oficio porque se pone de manifiesto que ha habido todo un inmenso fraude procesal. También la defensa de Lula debe pedir inmediatamente la nulidad del procedimiento y la puesta en libertad, pero en todo caso lo que queda de manifiesto es que Lula es en estos momentos un preso político. Y esto ha sido puesto de manifiesto, ha sido denunciado desde hace meses por las más importantes asociaciones jurídicas internacionales, empezando por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas. Esto ha sido planteado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en innumerables organizaciones sociales de derechos humanos. Es decir, el encarcelamiento de Lula reúne todos los requisitos que el Consejo de Europa establece para definir quién es prisionero político, quién debe ser considerado prisionero político, atendiendo a la persecución política que ha sufrido y a la intencionalidad política de esa persecución, como ha sido en este caso, evidentemente para evitar lo que era obvio. Todas las encuestas ponían de manifiesto que Lula da Silva era el candidato más valorado y con más intención de voto, a mucha distancia del que ahora es el presidente, el ultraderechista e ignorante, como él mismo ha declarado en materia económica, el señor Bolsonaro. Es decir, Lula, y es lo más importante, con esto queda de manifiesto que es un preso político, y un Estado que se dice de derecho no puede tener presos políticos, con lo cual procede la inmediata libertad de Lula. Pues Enrique, Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vemos que hoy Brasil está conmocionado, el mundo yo creo que está conmocionado por este caso. Veremos qué pasos a nivel judicial se toma y también qué pasos da el Ejecutivo de Bolsonaro, que de momento guarda silencio. Esperemos algún tuit como nos tiene acostumbrados o quizá algún anuncio en los próximos días. Gracias por haber estado con nosotros, espero volver a contar con vosotros aquí en el Zoom. Termino el programa de hoy, la verdad, con un sabor un poco agridulce, porque por un lado sí que me alegra saber que se puede haber descubierto un proceso como este en el que los corruptos, los que usan su cargo para manejar el destino de un país pues de forma ilícita, se quedan, si me permiten, con las vergüenzas al aire. Me alegra saber que ahora todos tienen un cerco a sus acciones y un dedo acusador, ese mismo dedo que ellos han usado para incriminar a Lula, para incriminarlo quizá sin ser culpable, alegando ese pisito, decían, ese triplex que tenía en una playa y
pillar algunas coimas, ¿no? Alegre porque de nuevo un periodista ha sido el que lo ha sacado a la luz, pero me voy también disgustado y se lo hago saber por no saber si esas revelaciones han sido a través de un hackeo, si se han obtenido de una forma ilegal, porque eso la verdad que no va a condenar a los que han actuado en la sombra, a los fiscales y al superministro Moro. Y lo peor de todo esto es que ustedes y yo nos quedaremos sin saber qué habría pasado si Lula da Silva hubiera participado en esas elecciones, qué habría pasado si no hubiera ido preso por un delito que, repito, quizá no cometió. Habría que juzgarle de nuevo, ¿no? Me queda la esperanza de saber que algún día la verdad y la justicia se van a imponer en todo lo que rodea a Brasil. Si Bolsonaro fuera un hombre justo y transparente, como ha dicho, seguramente sería el primero que extirpase de su gobierno a Moro con estas sospechas, ¿no? De enterarse que ha sido cierta pues esa culpa, ¿no? Esa manera de haber actuado de corrupción, ¿no? Pero es que Moro fue el hombre que le catapultó a la victoria. Vamos a ver qué sucede con Lula, ¿no? Y recemos, o al menos imploremos, para que Brasil, pues de una vez por todas, quede limpia de esas tramas que dejan a instituciones a la altura del betún, aumentando sobre todo la desconfianza de la gente, que está necesitada de soluciones reales, de paz social y de transparencia gubernamental. Lo dice su bandera: orden y progreso. Nosotros nos marchamos. Dejen sus mensajes. Chao.